Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de la versión más reciente de Lego de El Acróbata o The Tumbler, por su nombre original en inglés, es decir, el Batimóvil de la trilogía de películas dirigida por Christopher Nolan. Y tenemos aquí en concreto la versión de la segunda película, es decir, la versión de El Caballero Oscuro o The Dark Knight. Un saludo y un agradecimiento a Saint Chrome, ya que me regaló este set con motivo de las fiestas decembrinas. Y bueno, vamos entonces sin hacer más tiempo del debido, siempre lo digo, pero nunca me sale, a analizar este set. Comenzando, como ya es costumbre aquí en el canal, por la caja. Podemos ver de entrada que vamos a tener una fotografía del set ya ensamblado, algunos efectos en CGI, evidentemente, como el fuego propio de la propulsión, un poco de la destrucción urbana que está causando Batman al manejar este batimóvil, que parece más bien un pequeño tanque. Y también tenemos un pequeño efecto con la munición del disparador, bueno, lo cual también nos demuestra que tiene cierto valor de jugabilidad, o bueno, que en realidad tiene un buen valor de jugabilidad. A fin de cuentas, es un set indicado para usuarios de 8 años en adelante. Podemos ver también en la parte superior izquierda el logotipo de la marca, es decir, el de Lego, el emblema de Batman. En la parte inferior derecha tenemos aquí una fotografía de Batman interpretado por Christian Bale. En la parte superior el logo de DC Comics, y en la parte inferior podemos ver las 3 minifiguras que se incluyen en este set, es decir, Batman, Joker y también Two-Face o Dos Caras, como gusten decirle. En la parte superior tenemos nuevamente los logotipos y una fotografía a escala 1:1 de las minifiguras para que podamos ver el tamaño real. En este caso colocaron aquí a Harvey Dent. En la parte trasera podemos ver una postura un poco más dinámica del set. Vemos abierto por la parte del toldo el batimóvil, por la cual nosotros vamos a incorporar y a anclar en la parte interna a Batman. Podemos ver ya desde aquí que la capa es rígida, y tenemos también algunos de los accesorios con los que cuenta el set, bueno, los accesorios con los que cuentan las minifiguras del set. En la parte frontal, así como teníamos una representación del batimóvil disparando los cañones que tiene o las armas que tiene a los costados, aquí vemos directamente un pequeño diagrama del funcionamiento de los mismos. En los costados vamos a tener, además de los logotipos, aquí está el logotipo de la película también, El Caballero Oscuro, algunas indicaciones del producto y también el nombre del set, tanto en francés como en español. En español me llama la atención que le dejaron Tumbler de Batman, o sea, el Tumbler que es de Batman, en contra de Dos Caras, bueno, Two-Face y The Joker, es decir, conservaron los nombres en su idioma original, lo cual me parece que está bien. Pero bueno, ya analizamos demasiado el empaque. Vamos entonces con las minifiguras y posteriormente con la parte más interesante del set, y que de hecho es la que le da el nombre, es decir, con el Tumbler o el Acróbata, como se le dice en la versión en español. La primera figura que vamos a analizar es la de Batman, es decir, la del protagonista, aunque debo decir que no el mejor personaje de la trilogía. Creo que van a coincidir todos conmigo al decir que el mejor personaje de los pertenecientes a la trilogía de películas dirigidas por Nolan fue sin duda The Joker, el Guasón en español. Vamos a dejarlo en Joker, nunca me gustó decirle Guasón, y aunque reconozco que no es mi Joker favorito de las películas, ese siempre va a ser Jack Nicholson, tengo que decir que la actuación de Heath Ledger fue soberbia, pero bueno, ya posteriormente en un corto explicaré por qué no es mi Joker favorito. Vamos entonces con el análisis. Como había mencionado, comenzamos con Batman. Vamos a desarmar la figura, que en realidad es una figura bastante sencilla, y analizamos los elementos que la componen. Como accesorio vamos a tener 2 Batarangs, el otro está incorporado en el Tumbler. Los Batarangs son negros, es el diseño clásico de Lego, es decir, una parte tubular al centro por el cual puede ser sujetado por la minifigura, y bueno, el diseño similar a alas de un murciélago, que en realidad son las cuchillas de esta arma arrojadiza de Batman. Vamos a tener también la capa, que es una capa que yo no había visto en ninguna minifigura de Batman. Me parece que salió el año pasado, es decir, 2025. La capa está fabricada en plástico flexible, aunque con la suficiente rigidez como para que no se esté moviendo, cambiando de posición de manera involuntaria. Pudiéramos pensar que al colocarle en la figura la caída de la capa es un poco alta,
y luce un poco extraña con la minifigura, pero esto tiene una razón, y es que nosotros podemos sentar perfectamente a Batman, a la minifigura, dentro del tumbler, y la capa, gracias a que no llega hasta el piso o hasta la parte baja de la minifigura, de los pies, pues no es necesario retirarla ni estorba de ninguna manera, al menos en el tumbler. Respecto a la máscara, vamos a tener el diseño de máscara más reciente, es decir, el que consta de 2 piezas, aunque ya viene preensamblado y no es posible retirar la parte blanca, y así pues los ojos de la máscara, o esta suerte de lentillas a través de las cuales puede ver, pues están incorporados en la misma. Y en la parte externa alcanzamos a ver que esta máscara sí tiene protección para el mentón, pero también tiene un detalle muy bueno de escultura, sobre todo a la altura de las cejas y las sienes. Para la parte de las orejas no van a ser estrictamente puntiagudas. Recordemos que aunque es un set coleccionable, no deja de ser un juguete. El rango de edad, una vez más, es de 8 años en adelante. Y para la cabeza vamos a tener 2 rostros. Tenemos uno un poco más serio, con una mueca en la boca ligeramente torcida. De hecho, la sonrisa está ligeramente torcida. De hecho, una ceja está más levantada que la otra en cierto ademán de incredulidad, pudiera ser. Y tiene todo el estilo de Lego, es decir, los ojos van a ser simplemente círculos negros con puntos blancos para darle un poco de volumen y brillo. Para el mentón vamos a tener una línea de color piel más oscura que el color natural del plástico, y en esta ocasión no vamos a tener ninguna línea a los costados. Y como rostro alternativo vamos a tener una expresión ya más iracunda, es decir, alcanzamos a ver la boca entreabierta, de hecho está apretando los dientes, alcanzamos a ver lo blanco de los mismos, y por lo demás los elementos, aunque ligeramente en distinta posición, sobre todo por las cejas, son los mismos que tenemos en el primer rostro. Para el cuerpo, al más puro estilo clásico de Lego, vamos a tener solo impresiones en el torso. Todas las piezas del cuerpo son color negro, como color natural del plástico. Y vamos a tener impresiones metálicas en color cobre, en 2 tonalidades para el cinturón táctico, lo cual me agrada bastante, le da cierto volumen a la impresión de la pieza, aunque no tengamos impresiones a los costados. Creo que está muy bien ejecutado. Alcanzamos a ver también las distintas placas en la armadura de Batman, el logo un poco más pequeño. Recordemos que el traje que utiliza en la primera película, es decir, en Batman Inicia, o Batman Begins, como gusten, tiene el emblema un poco más grande, y las placas también no están separadas. Alcanzamos a ver aquí la separación en la misma. De hecho, en la película, si no mal recuerdo, la voy a ver otra vez, no es que me moleste ni nada por el estilo, todo lo contrario, le menciona a Lucius Fox que tendrá que sacrificar un poco de defensa en favor de la movilidad, y esto está perfectamente representado en esta minifigura. Para la espalda vemos el mismo diseño que se pudo ver en la pantalla, es decir, en la película. Y también tenemos los diferentes componentes de la armadura. Me agrada que tengamos este tipo de detalles, pese a que va a estar cubierta la mayor parte del tiempo la minifigura, bien porque esté dentro del tumbler, o bien porque tenga la capa puesta, en caso de que la tengamos exhibida de manera separada del vehículo. Desde mi perspectiva, la parte más atractiva de las impresiones en la minifigura es definitivamente el cinturón táctico. Me encanta el trabajo que hizo Lego en esta pieza. Para finalizar con Batman, vamos a ensamblarlo. Habíamos iniciado el análisis con el rostro que tiene la boca cerrada, pues vamos a cambiarle la expresión a la minifigura. Vamos a colocar entonces la máscara. Podemos ver que la capa en realidad no le está subiendo demasiado la estatura, lo cual me agrada, y tenemos una parte plana que nosotros podemos hacer coincidir de una manera muy sencilla con la parte superior del torso, y de esta manera pues ya queda bien alineada la capa del personaje. No tiene ningún problema para mantener el equilibrio, sea con o sin el accesorio, esto considerando que la capa pues le pudiera sumar un poco de peso, pero en realidad es una pieza bastante ligera, inclusive considerando la masa de la minifigura o el peso de la misma. Vamos entonces a colocarle de nuevo su Batarang, y vamos ahora con el que fue el último villano en ser abatido por Batman en la película, es decir, con Harvey Dent. Aunque no haya sido el villano principal, sí fue el último en ser derrotado en esa
en esa por demás muy buena cinta. Ok, vamos entonces a desarmar a Harvey. Comenzamos por el accesorio. Aquí no creo que sea necesario retirarle la cabeza. Vamos a tener dos accesorios, aunque uno quiero asumir que es un repuesto en caso de que se llegue a perder. Y es que tenemos dos piezas iguales de la moneda que utiliza Harvey. Las dos tienen la misma impresión, es decir, el rostro de perfil de la Estatua de la Libertad, y aquí tiene algunas marcas como si fuesen cortes, aunque recordemos que en la película, en realidad la moneda de Harvey, que es una moneda trucada, tiene dos caras, bueno, tiene dos caras iguales, en realidad se quema. No es que esté cortada que esté dañada voluntariamente, como ha sucedido a veces en los cómics. Aquí la moneda se quema junto con él gracias a Joker. Y bueno, del otro lado simplemente es un punto de inserción para que coloquemos aquí cualquiera de las manos de la minifigura. Me da la impresión, y esta es idea mía, estoy especulando, que tienen este tipo de moneda porque le puede quedar bien también a otras versiones de dos caras, independientemente de si es la versión de Burton, de si es posteriormente la versión de Schumacher, si es la versión de los cómics, etcétera, etcétera. Pero, a fin de cuentas, es bueno que tengamos la moneda de Harvey. No siempre se incluye en las minifiguras, y es como sea un buen añadido a la minifigura, además de que es un elemento bastante característico en cuanto a la iconografía del personaje. Para las impresiones, ahora vamos con el cuerpo. Vamos a tener, al igual que en la minifigura de Batman, impresiones solo en la mitad de la misma, en la mitad del torso, es decir, piernas, pieza pélvica, brazos, manos no van a tener ningún tipo de impresión, aunque sí son de otro color. Las manos son color piel, pero los brazos, el brazo izquierdo es negro, el brazo derecho es gris y el resto de la minifigura también es gris. Me hubiese gustado que la pierna izquierda, derecha viéndola desde frente, fuese negra, o que tuviera impresiones que continuaran el mismo diseño del traje, que es el mismo que utiliza Harvey cuando se quema. De hecho, podemos ver que las impresiones en color negro pues reflejan precisamente el daño que sufrió su traje. Además, claro está, el que tenemos en el rostro. Me agrada que tengamos también coloración marrón y color guinda, me parece, café rojizo, no sé, para la corbata. Lo mismo el cinturón, la camisa, los diferentes detalles en el saco están bastante bien impresos. El detalle que tenemos de las quemaduras en la ropa le da cierta tridimensionalidad a la figura. Y vamos ahora con la impresión más interesante, que es la del rostro, ya que me parece que refleja bastante bien al estilo del Lego lo que se pudo ver en la cinta. Tenemos impresión incluso en la parte trasera. Voy a ser honesto, no le encuentro mucho sentido a esta impresión porque queda casi toda cubierta por el pelo. Me hubiese gustado que continuara directamente pues donde termina la que tenemos del rostro, pero de cualquier manera pues es bueno tener este tipo de detalles en las minifiguras, sobre todo en este personaje que recibe el nombre precisamente por el daño que sufre en el rostro. Ya dependiendo de la versión, a veces solo tiene dañado el rostro, a veces es la mitad del cuerpo, como en la versión de Nolan, pero definitivamente el aspecto de su cara pues es lo que le da el nombre a su alter ego como villano, además de que también desarrolla doble personalidad. Bueno, no en el caso del Dos Caras de Nolan, pero en general el personaje sí lo hace. Vamos ahora con la pieza del cabello, que es una pieza bastante interesante, que también este es el primer set en el cual me la encuentro, y podemos ver que solo tenemos la mitad del cabello, porque aquí en la versión de Nolan, lo cual me parece perfectamente lógico, pues se quema la mitad de todo el cuerpo, incluida la mitad de la cabeza, desde luego. Y obviamente el cabello se iba a quemar, no únicamente a cambiar de color, como pasa en la mayoría de las otras versiones. Aquí sí pierde la mitad del cabello, y me parece que esta pieza de cabello que utiliza Lego para esta minifigura, además de que tiene un gran margen de reutilización en otros personajes. No sé, se me viene a la mente si hablamos de DC Cyborg Superman, por ejemplo. Cyborg Superman, se me había ido. se me estaba acabando el aire por estar hablando, perdón. Bueno, regresando a la pieza de cabello, me parece que tiene un gran potencial de reutilización y definitivamente le queda bastante bien aquí a la minifigura. Coincide con el color del cabello
del personaje. Olvidé el nombre del actor, si lo recuerdan ustedes, déjenlo en comentarios, se los agradecería. Y me parece que, aunque una minifigura bastante sencilla, puesto que solo tiene 2 accesorios, en realidad refleja bastante bien lo que se pudo ver en pantalla. Me hubiese gustado que incluyeran aquí un arma de fuego, que a fin de cuentas es lo que utiliza Harvey para sus... pues para su bastante corta ola de crímenes posteriormente a que se escapa del hospital. Y bueno, vamos ahora con la minifigura del personaje más importante de esta película, que es para muchos el mejor Joker que ha habido en la gran pantalla. Para mí es el segundo mejor, pero creo que lo que no podemos negar es que es el mejor personaje de los creados por Nolan, que fue maravillosamente interpretado por Heath Ledger y que definitivamente pues ya se quedó, ya se ganó su lugar en la cultura popular. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una pieza que coincide, para empezar, con el mismo patrón de diseño que las 2 anteriores, es decir, solo vamos a tener impresiones en la parte superior del torso. Me hubiese gustado que, como con la figura de Oz de The Batman, pues tuviéramos impresiones hasta las piernas porque el abrigo que utiliza es largo, y aquí tenemos la versión con la indumentaria completa. No es como cuando ya está en la comisaría, que ya no lleva ni el abrigo ni el saco, solamente se le ve el chaleco y obviamente camisa, corbata. Pero vamos, la paleta de colores está bien. Los guantes, más oscuros que el traje, se ven prácticamente azules. Alcanzamos a ver la paleta de colores, que no es exactamente igual a la de los cómics, pero sí tiene los colores característicos de Joker, es decir, el púrpura y el verde. Y también tenemos las diferentes variaciones e inclusive el diseño que utiliza Heath Ledger, tanto para la corbata como para la camisa en la película. Me parece que este detalle es muy bueno y le ayuda mucho a la caracterización de la minifigura. Tenemos una pieza de cabello que Lego ya ha utilizado en otros sets, aunque no es tan común. Por un momento llegué a pensar que pudiera haber sido mejor una cabellera un poco más larga, similar a la que utilizan, por ejemplo, en Aragorn, del Señor de los Anillos, o aquí tengo una minifigura de Thor. Aunque no es oficial, este diseño es de Lego. Este tipo de peinado, pero también recordé que en realidad no se peina de línea en medio el Joker de Heath Ledger, sino al costado. Por lo tanto, me parece que le queda bien este cabello. Además de que, la reutilización de piezas es una característica importante en los sets de construcción. Me parece que en general está bastante bien caracterizado. Como accesorio vamos a tener un billete. También teníamos un billete adicional. No lo tengo a la mano, debe de estar adentro de la caja. Suelo dejar dentro de las cajas las piezas sobrantes, no lo voy a sacar en este momento. Y bueno, simplemente tiene un 100. Este no es un billete específico de los sets de DC, sino de Lego. Y a fin de cuentas le queda bien al personaje. Recordemos que también se divierte, porque en realidad es lo que hace Joker, se divierte, pues causando caos, robando, entre otras cosas, aunque no le importe lo que va a ser el dinero, ni siquiera le importa quemarlo ni nada por el estilo. Vamos ahora con el rostro, con la cabeza. Vamos a tener 2 rostros aquí. El que más me agrada personalmente es este, donde podemos apreciar la sonrisa. Me gusta que los dientes no sean completamente blancos, más bien son color hueso, bueno, el color natural de un diente humano, el color natural del marfil, vamos. Me gusta la irregularidad que tenemos en los labios, sobre todo porque este Joker se maquilla el rostro, y también porque no son simétricas las cicatrices que tiene, independientemente de cómo se las haya hecho, porque maneja varios orígenes a lo largo de la película. Las ojeras que tenemos alrededor de los ojos, obviamente, que también, perdonen esa obviedad, que también son aplicación de maquillaje, se ven bastante bien. Inclusive para las cejas podemos ver aquí cierta disparidad en el mismo maquillaje que él se aplica, e inclusive el maquillaje de la cara, es decir, el pigmento blanco que tenemos sobre la cabeza de esta minifigura, deja ver los rasgos faciales, las líneas de la frente, las líneas de expresión en las comisuras de la boca, los ojos, etc. Y me parece que le da un diseño bastante realista, inclusive dentro de la estética del Lego, un tanto aterrador, que es lo que, a fin de cuentas, es lo que es Joker. Es todo menos gracioso. Bueno, para él sí es muy gracioso. Aquí ya tenemos
una expresión un poco menos expresiva, iba a decir más seria, pero no, inclusive cuando Joker quiere ser serio, en realidad no lo es tanto. Me agrada que no es exactamente igual ni siquiera en el diseño de la boca, pero sigue conservando los mismos elementos en cuanto a las líneas de expresión y a la irregularidad de la aplicación del propio maquillaje, ya que este desgraciado es caótico hasta en su propio aspecto. Pero bueno, vamos entonces a colocar de nuevo los accesorios en Joker, es decir, la cabeza y el cabello, porque este billete de 100 Lego dólares ya lo tenía en la mano, y vamos ahora con el elemento principal de este set, o los elementos principales, porque en realidad tiene dos construcciones. Ya tenemos aquí el tumbler, la construcción principal de este set, pero además del tumbler también este set venía con una batiseñal, la misma que se utiliza en la película, y me agrada que además de que la podemos girar en 360 grados y también podemos inclinar la propia señal en el ángulo que nosotros deseemos exhibirla, tenemos esta palanca que puede bajar y que recuerda el momento ya al final de la película donde a fin de cuentas Batman decide que él va a cargar con todo el peso de la maldad de Gotham, y Gordon simplemente la baja. Entonces, inclusive con una minifigura de Jim Gordon, pues pudiéramos recrear ese momento en una especie de diorama o algo por el estilo. A diferencia de la señal que tenemos en el set del set de The Batman, esta no brilla en la oscuridad. También tenemos aquí un sticker, de hecho tiene muy pocos stickers, tiene 5 si no mal recuerdo, y bueno, este va a ser uno de ellos que por fortuna lo pude colocar de una manera bastante aceptable. Si no perfecta, me parece que se ve bien y que a fin de cuentas pues no luce extraño en el set ni nada por el estilo, y me parece también que es bueno que hayan incluido esta pequeña construcción, porque a fin de cuentas la batiseñal me parece que a nivel de importancia en cuanto a los gadgets que utiliza Batman, a nivel iconográfico en la cultura popular, pues tiene el mismo peso la batiseñal que el gancho de agarre, que el batimóvil, que la Batcave, que la misma baticomputadora dentro de la Batcave o de la baticueva, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece un buen detalle. El el emblema del murciélago es el mismo que utiliza Batman en su traje, y vamos ya a hacer de lado la batiseñal, la Bat-Signal, para irnos con el tumbler. Me parece que está bastante bien ejecutado, una construcción bastante sólida. Creo que está por demás decir que la gran mayoría de las 429 piezas de este set se concentran en este vehículo. Y también debo decir que la experiencia de armado fue bastante agradable. La pieza luce y es bastante sólida. Me agrada el tipo de uniones que utiliza Lego en este batimóvil, ya que vamos a tener una gran cantidad de uniones de pins. En realidad, la única que tendríamos que mover nosotros sería la del toldo, pero además de que la propia cabina está bastante bien ubicada, vamos a tener otras 5. No sé si llamarles sujetadores, en realidad no lo son, simplemente es la propia protección de las ventanas y de la cabina, pero aquí Lego las unió con pinzas para que fuera pues fácil inclinarlas sobre el propio tumbler, sobre la construcción en general, y pues se viera bien para que alcanzaran este ángulo más o menos de unos 45 grados. Respecto a la paleta de colores, la misma que pudimos ver en la película, podemos ver parte del propio sistema hidráulico en color dorado. Las municiones las vamos a tener en color naranja translúcido. Vamos a ver qué tan bien disparan. Espero no tener que pausar para recoger la pieza, sino bueno, ya lo haré posteriormente a haber terminado el video. Vemos que sale con bastante, bueno, no con bastante, pero sí con una fuerza adecuada.
Afortunadamente rebotó en la caja y quedó cerca de mi mano. Y en la parte interna alcanzamos a ver, aquí es donde en teoría deberíamos de poner el Batarang y retirarlo cada vez que... O bueno, los pequeños deberían de retirarlo cada vez que desearan jugar con la minifigura. Personalmente, ya que el set incluye 2, pues digo, podemos dejar uno aquí que quede simplemente como un elemento más del tumbler y el otro ya se lo podemos colocar a la minifigura para no estarlo retirando constantemente. En la parte interna podemos ver el resto de los stickers, además del volante. Vemos ahí los diferentes controles del tumbler y también la palanca de velocidades que de hecho puede moverse. Es la misma, bueno, una pieza igual a la que tenemos en la palanca de la batiseñal. Vemos que solamente se ancla de la parte inferior de las piernas Batman, es decir, solamente de estos 2 puntos de sujeción. Y como había mencionado previamente, vamos a retirarle el Batarang que tenía en la mano Batman, a colocarle las manos. Las manos no alcanzan a agarrar el volante, pero como si lo fuera a tomar. Y si nosotros colocamos la minifigura en posición como si estuviese sentado, solamente tenemos que meterlo. Tiene muy poco espacio, por lo tanto, pues es bastante sencillo que las propias piernas se anclen. Y con esto, pues ya quedó Batman dentro del tumbler. Ya está listo para manejarlo. Como había mencionado también, la capa no estorba. De hecho, ni siquiera alcanza a tocar el piso del Batimóvil, o bueno, la pieza que está en la parte inferior del Batimóvil. Tiene el espacio exacto, al menos para que esta minifigura con una capa rígida pues entre de una manera bastante cómoda. Vamos entonces a cerrar el toldo. ¿Y qué otros elementos tenemos? Tenemos una pieza translúcida con una gradación de colores, bueno, de color rojo a color amarillo, simulando la propulsión. Esta no se va a mover, así como en el Batman de las películas de Burton. La podemos nosotros colocar de lado, en diagonal, hacia atrás, pero no se mueve junto con las llantas. Vamos a tener en realidad 6 llantas. Tenemos 2 pares a cada lado en el eje trasero y unas más pequeñas en la parte delantera. Si se lo están preguntando, no, el tumbler no se desarma para que quede la moto que utiliza Batman, al menos no esta versión del tumbler. Y el único sticker que tenemos en la parte externa del Batimóvil es el que tenemos precisamente al frente, diría en el cofre o en el capó, pero no, en realidad no lo tiene. El motor es la parte trasera y la parte delantera también es parte del sistema de armas. Recordemos, es un vehículo militar experimental que, bueno, según en la película fue rechazado y demás, pero al final se lo queda Batman. Tenemos también una buena cantidad de alerones, estas piezas que se utilizan por lo regular para aviones, pero aquí Lego las utiliza para darle forma al tumbler, y me parece que la reutilización de piezas en esta construcción está muy bien ejecutada. Inclusive podemos ver algunos escudos, como los que se utilizaban en Nexonites, en la parte superior. Conserva todo el estilo angular del tumbler y sin duda alguna logra un parecido muy bueno con lo que tenemos nosotros en la película. Al igual que el Batimóvil de la película de Burton, no le pasa así al Batimóvil de Batman. Vamos a tener solamente espacio para una minifigura. Entiendo que en la película le caben 2 personas. Pero me parece que no está tan mal. Recordemos que la gran mayoría de vehículos en sets de construcción, independientemente de la marca, suelen estar sobredimensionados. Y también el tumbler aquí está un poco sobredimensionado, pero no tanto como para que luzca antinatural al lado de la minifigura, considerando las escalas que llega a manejar Lego. Me parece que en general tenemos una buena pieza y sin duda luce bien en cualquier colección de Batman. Tal vez centrada en las películas, específicamente en la trilogía de Nolan, de DC Comics, o en general de bloques de construcción, o inclusive de manera individual, es decir, no necesariamente tiene que estar con toda la colección. Este set por sí mismo me parece que tiene un gran valor de exhibición. Definitivamente se disfruta bastante tenerlo exhibido y poder verlo así ensamblado, sea con Batman pilotando el tumbler o
por fuera exhibido junto con las otras dos minifiguras. Definitivamente un set que vale la pena tener en la colección. Y bueno, hasta aquí el análisis de este set, de esta versión del Tumbler, la más reciente que ha sacado Lego. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.